Vamos a dar inicio con lo que es la función lineal. Ya hemos visto la parte de geometría, ahora lo que vamos a o nos toca observar es un poquito de funciones, un poco de álgebra. Antes de iniciar con función lineal tenemos que ver o recordar un poquito, porque eso se ve en el nivel de décimo o en la primera parte de funciones. Vamos a recordar un poquito lo que es una función antes de dar inicio con lo que es una función lineal. De hecho, lo del repaso de función es una pincelada, ¿verdad? Porque no nos podemos devolver a explicar todo lo que es una función. Para dar inicio al concepto de una función, como tal, vamos primero a recordar el concepto de función. Es una relación establecida entre dos conjuntos, en la cual cada elemento del conjunto de partida, que es lo que llamaremos más adelante dominio, cuando ya definamos que es una función, se relaciona con un único elemento del conjunto de llegada, que es lo que vamos a conocer después como el codominio. Ahora, los elementos del codominio que se relacionen pertenecen a un subconjunto del codominio llamado ámbito o rango. Entonces, como podemos observar aquí en esta pequeña grafiquita o en este pequeño diagrama que estamos colocando, podemos ver que se cumplen las dos condiciones. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Que todos los elementos del conjunto de partida, o sea, todas las x, se relacionen. Esa es la primera parte de ser una función, que todos los elementos de ese conjunto azul que ustedes están viendo se relacionen. Ahí no puede sobrar nadie. Ahora, ¿cuál es la segunda parte de ser una función? Que cada uno de esos elementos lo haga solo con uno del otro conjunto. Entonces, el 1 con quién se relaciona, solo con el A. El 2 con quién se relaciona, solo con el B. Y el 3 con quién se relaciona, solo con el C. No importa que en el conjunto de llegada, o sea, en el conjunto de las Y, hayan sobrado elementos, porque no hay una condición que diga que todos los elementos del codominio se tienen que relacionar. Eso no es necesario en una función lineal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en este caso? En este caso, tenemos que el dominio va a ser el conjunto que tiene al 1, al 2 y al 3. El codominio es el conjunto que tiene al A, al B, al C y al D. Y el ámbito es un pequeño conjunto del codominio. ¿Y qué elementos están en el ámbito? Aquellos elementos del codominio que se relacionen. Por lo tanto, el ámbito en este caso van a ser A, B y C. Además de eso, podemos ya hablar, como ya sabemos que es una función, ya podemos hablar de lo que son imágenes y preimágenes. Por lo tanto, los elementos del conjunto de llegada se van a llamar imágenes, pero ojo, no todos los elementos del conjunto de llegada o no todos los elementos del codominio, sino los elementos que se relacionen, es decir, los elementos del ámbito. Los elementos del ámbito son los que tienen derecho a llamarse imágenes. Y los elementos del conjunto de partida, o sea, del dominio, significa que van a ser los elementos que se van a llamar preimágenes. Entonces, el 1 es preimagen de A y A es imagen de 1. Y así sucesivamente con cada una de las relaciones. De tal forma que 2 es preimagen de B y B es imagen de 2. 3 es preimagen de C y C es una imagen de 3. De tal forma que nosotros en este caso podemos observar o podemos determinar ya lo que son imágenes y preimágenes. Ahora sí, vamos a dar inicio con lo que es el concepto de una función lineal. Cuando nosotros tenemos una función lineal, debe cumplir una cierta forma, una cierta característica en cuanto a su criterio. ¿Y cuál va a ser esa forma? F de x igual a mx más b, donde m y b van a ser cualquier número real, van a ser constantes. Esos números no me interesan hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque m y b van a ser números fijos que nosotros debemos encontrar. Nosotros debemos determinar esos valores de m y de b para poder tener la formulita. Ahora, muchas veces nos van a dar la formulita y nosotros más bien vamos a tener que encontrar resultados, valores de x o valores de y. Entonces, primero que nada vamos a ver cómo es una gráfica y cómo es la monotonía de una función lineal. Entonces, la gráfica de una función lineal se representa por una línea recta, ¿ok? En la cual m, ustedes vieron que en la formulita hay un mx más b,
Ese m representa la pendiente. Gráficamente la pendiente es la inclinación de la recta con respecto al eje de las abscisas, o sea, con respecto al eje X. Cuando ustedes ven una recta inclinada, a eso se le llama pendiente. Entonces, gráficamente nosotros podemos observar eso. Tenemos una recta que tiene un grado de inclinación con respecto al eje X, que es el eje X, ¿verdad? Con respecto al eje X o el eje de las abscisas. Y podemos ver que si nosotros empezáramos a caminar sobre esa recta de izquierda a derecha, nosotros lo que estamos haciendo en este momento es haciendo una función creciente. Ahora, cuando desde la pendiente nos podemos observar o podemos determinar que en efecto la función es creciente. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a tener una recta o no siempre vamos a tener una gráfica, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cómo va a ser la pendiente? ¿O cómo va a ser el valor de la pendiente? Positivo. Si nosotros tuviéramos solamente la formulita, con solamente la formulita ya podemos observar el valor de m, y si es positivo ya sabemos que la función es creciente. Cuando la función es decreciente, que igual si escribimos nuestro nombre o empezamos a bajar de izquierda a derecha, podemos ver que lo que vamos a hacer es eso, decrecer, bajar, por lo tanto la función es decreciente. Y en este caso la pendiente va a ser un valor negativo, por eso dice que m sería menor que 0. Y por otro lado, y por último, tenemos una función donde no bajamos ni subimos, sino que nos vamos a mantener, como si estuviéramos caminando en una calle tranquila, en una calle normal. Entonces eso quiere decir que es una función constante. ¿Por qué? Porque no vamos ni a subir ni vamos a bajar. Y en ese caso ya tenemos que la pendiente puede ser mayor que 0 cuando es creciente, puede ser menor que 0 cuando es decreciente, y por último tiene que ser igual a 0 cuando es constante. Ahora, eso es lo que representa la monotonía o régimen de variación de una función lineal, y es importante que tengan estos conceptos claros. Monotonía o régimen de variación, eso significa si es creciente, decreciente o constante. El criterio de una función lineal, como vemos, para hallar el criterio de una función lineal nosotros debemos utilizar algunas formulitas que son estas que se ven en pantalla. ¿Cuándo utilizamos esas dos formulitas? Cuando nos dan dos pares ordenados. En el momento que a nosotros nos dan dos pares ordenados, podemos hacer uso de estas pequeñas formulitas. Son dos formulitas muy sencillas que nada más es de sustituir valores. Como ustedes pueden ver, para encontrar el valor de m, o sea el valor de la pendiente, tenemos y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Y de dónde sacamos esos valores? De los pares ordenados que nos den. Cuando nosotros nos dan dos pares ordenados, colocamos x1 y1, x2 y2 y después hacemos la sustitución en la pendiente. Para encontrar el valor de b, lo que a nosotros nos interesa es tomar un único par ordenado de esos dos que nos dan y sustituirlos en la formulita para el b. ¿Por qué? Porque supongamos que yo tomé el par ordenado que dice x2 y2. Por lo tanto, cuando yo sustituyo una formulita de b, yo voy a decir y. ¿Cuál es el valor de y? El valor que esté en y2 menos m. Con anterioridad ya hemos encontrado el valor de m. Por x, ¿cuál x? El x2, el valor que tenemos en x2. De tal forma que ya encontrando el valor de m y encontrando el valor de b, nosotros vamos a tomar la fórmula original, la fórmula general de una función lineal, y vamos a cambiar el m y el b por los dos números que nos dieron con anterioridad en las formulitas anteriores. Vamos a ver un ejemplo. Determina el criterio y monotonía de una función lineal que contiene los puntos 2,5 y 3,7. Entonces, m, yo aquí le puse x1, y1, x2, y2. Entonces la formulita decía y2, que es 7, menos y1, que es 5, 7 menos 5. Y x2, abajo sería x2, que es 3, menos x1, que es 2. 3 menos 2. Metiendo esto en la calculadora o haciéndolo a mano, porque es muy sencillo, nos va a dar como un resultado que la pendiente tiene valor de 2. Listo, ya encontramos la pendiente. Ahora vamos a determinar el valor de b. Para encontrar el valor de b yo utilicé este par ordenado y la fórmula de b era y menos mx. Entonces sería y, que es 7, menos m, que es 2,
por x, que es 3 en este par ordenado, y eso nos está dando 1. Ahora, en la formulita de general de la función lineal, vamos a cambiar el m por 2 y el b por un 1. Y nos quedaría algo como esto. Listo. ¿Ya terminamos el ejercicio? Aún no. Nos hace falta un punto. Porque aquí apenas estamos determinando el criterio de la función. Ahora lo que vamos a determinar es la monotonía. Pero no necesitamos hacer la gráfica. Con solamente el valor de la pendiente, que en este caso es mayor que 0, o sea positivo, significa que la función es una función creciente. Ahora, otro ejemplo. Muchas veces nos van a dar las gráficas como tal. Entonces, al darnos esas gráficas, nosotros determinamos solamente los dos pares ordenados que nosotros tenemos, o dos pares ordenados X que nos den ahí en la gráfica. Como ustedes pueden observar, tenemos el punto C y tenemos el punto D, de tal forma que los pares ordenados que tenemos, en el caso del punto C sería menos 3 que es la X y 1 que es la Y, y para el punto D vamos a tener 2 que es la X y 3 que es la Y. Ya teniendo eso, hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Utilizamos la fórmula de la pendiente, sustituimos, ¿verdad? Y2, que en este caso yo puse que es 3, menos Y1, que es 1, X2, que es 2, menos 3. Ojo, aquí este menos es el de la fórmula y este menos es el que tiene el valor X1. Eso nos dio 2 quintos. Para encontrar el valor de B, utilicé este par ordenado. Entonces yo digo Y es 1 menos M, que es 2 quintos, por X, que es menos 3, y eso nos dio 11 quintos. De tal forma que la fórmula nos quedó 2 quintos X, que es la pendiente, más 11 quintos, que es el valor de B. En este caso, como nosotros tenemos dos valores o dos fracciones con el mismo denominador, muchas veces podemos representar la gráfica o el criterio, perdón, de esta manera: 2x más 11, todo entre 5. ¿Por qué todo entre 5? Porque los dos valores están divididos entre el mismo número. Ahora, problemas. En cuanto a problemas, nosotros podemos desarrollar un montón de estrategias para resolver lo siguiente. Entonces, la tarifa que marca un taxi por realizar un recorrido de 11 kilómetros es de 6.850 colones, y por realizar un recorrido de 17 kilómetros es de 10.570 colones. Teniendo en cuenta que el primer kilómetro es por una tarifa fija, eso es una palabra clave en la función lineal: datos fijos, valores fijos, tasas de interés fijo, en este caso tarifa fija, ¿verdad? Siempre hay algo que puede ser un valor fijo y ese valor siempre nos lo van a representar. Entonces, para determinar esto, nosotros vamos a usar estos pares ordenados. ¿Por qué 10 con 6.850 y por qué 16 con 10.570? Bueno, porque eso tenemos en cuenta que hay un kilómetro que es una tasa fija. Ese valor no va a cambiar. Entonces, si yo recorrí 11 kilómetros, significa, en otras palabras, que recorrí el kilómetro fijo, que me van a cobrar con una tarifa fija, y 10 kilómetros extra. Entonces, esta función como tal está escrita en la relación kilómetros adicionales guión tarifa. Así es como viene la función: kilómetros adicionales tarifa, no kilómetros en total, sino kilómetros adicionales. Entonces, nosotros tenemos en este caso que ese 10 es la cantidad de kilómetros adicionales más el kilómetro que nos van a cobrar fijo. Eso nos va a dar 6.850 colones. En el otro caso, 16 kilómetros adicionales, eso nos van a cobrar 10.570. Con esa formulita nosotros podemos igual determinar el valor de M, o con esos dos pares ordenados determinamos el valor de M. Ya saben cómo determinarlo. Si no, se devuelven un momentito a los dos ejercicios. Esa es las ventajas de los videos, ¿verdad? Y el valor de B lo determinamos igual. Aquí estoy tomando el par ordenado 16,10.570. Eso nos está dando 620 la pendiente y 650 el valor de B. De tal forma que la función está dada de esta manera: 620x más 650. Cada kilómetro adicional, esto nos dice que cada kilómetro adicional va a valer 620 colones.
y que el kilómetro fijo que nos van a cobrar desde el momento que nos montamos en un taxi va a ser de 650 colones. Y que a partir de ahí, si recorro solo un kilómetro adicional, me van a cobrar 650 más 620. Si recorro 2 kilómetros adicionales, me van a cobrar 650 más 620 por 2. Solamente el 620 por 2. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos contestar algunas preguntas con referente a función lineal. Entonces, ¿cuál sería la tarifa por recorrer 20 kilómetros adicionales? O sea que cambiamos ese 20 en las X. Entonces, nosotros tenemos en este caso que 620 por 20 nos va a dar un total de 650. 620 por 20 más 650, perdón, ahí me disculpan, me enredo un poquito. 620 por 20 más 650, eso nos va a dar un total de 13.050 colones. Ahora, ¿cuántos kilómetros recorrió el taxi si su tarifa es de 5.610 colones? Entonces, en este caso, vamos a igualar 5.610 a la formulita y vamos a despejar el valor de X. Manualmente lo podemos hacer de esta manera: 5.610 menos 650, y ese resultado lo vamos a dividir entre 620. Si lo hacen con la calculadora, con Shift Calc, eso nos va a dar un total de que X es 8, o sea, son 8 kilómetros adicionales, ¿verdad? En este caso son 8 kilómetros adicionales. Ahora, por aquí cometí un error, porque vean que ahí yo puse, además recorrió 7 kilómetros adicionales, me acabo de corregir. X representa la cantidad de kilómetros adicionales. Entonces, lo que yo debí poner ahí fue, recorrió 9 kilómetros en total. Esa es la parte donde dice, además recorrió 9 kilómetros en total. Esa es la respuesta correcta. Ahí me equivoqué y me disculpo. Ahora, intersección con los ejes coordenados. Resulta que cuando yo hago la intersección con los ejes coordenados, me refiero a donde esta gráfica interseca al eje Y, que es en este punto, podemos ver que es en 0,4, y donde en esta gráfica la línea verde interseca al eje X, que es en este punto, que es menos 2,0. Yo eso lo puedo observar porque nos están dando la gráfica, pero muchas veces nosotros no tenemos una gráfica, sino que tenemos un criterio. Entonces, para encontrar la intersección con el eje X, vamos a seguir esta formulita, que es menos 2,0, como pueden ver. Entonces, va a ser siempre un X, 0. En este caso, por donde pasó fue por menos 2. Si no tuviéramos la gráfica, vamos a determinar, pero tenemos la función, vamos a determinar esos valores con menos b entre m. Y vean que menos b, bueno, b y m son valores que yo tengo en el criterio de la fórmula. Menos b entre m, 0, listo. Y ese es el punto menos 2,0. Ahora, si quiero encontrar la intersección con el eje Y, que va a ser ese punto, que ya sabemos que es 0,4 en este caso, nosotros vamos a decir la fórmula 0,y. Pero en este caso, en una función lineal, con solo tener el valor de b lo cambiamos en la b y ya nos da la intersección con el eje Y, que va a ser 0,4. Entonces vamos a ver un ejemplo. Determine la intersección con los ejes de la siguiente función lineal. Entonces, antes de eso, como tenemos una ecuación, no una gráfica, sino una ecuación, lo que vamos a hacer entonces es determinar cuál es el valor de m y cuál va a ser el valor de b. Para determinar el valor de m va a ser menos 3 cuartos. Recordemos, es todo lo que acompaña a la x. Y en este caso, cuando vienen en fracciones, toda la fracción acompaña a la x. Y el valor de b va a ser un cuarto. Listo, ya tenemos m y ya tenemos b. Entonces, ¿cómo determino la intersección con el eje y? 0,b. ¿Y quién es b? Un cuarto. Por lo tanto, la respuesta intersección con el eje y va a ser 0,1 cuarto. Intersección con el eje x, menos b entre m. Ya tenemos b, que es un cuarto, ya tenemos m, que es menos 3 cuartos. Entonces sustituimos. Menos b, entonces menos un cuarto entre m. Y m es menos 3 cuartos. Esto no lo podemos dejar así, esto lo metemos en la calculadora o hacemos extremos por extremos, medios por medios y nos va a dar el resultado. Entonces, extremos por extremos sería 1, bueno, menos entre menos va a dar más. 1 por 4, 4. 4 por 3, 12.
nos quedaría 4 entre 12, pero 4 tiene cuarta, que es 1, y 12 tiene cuarta, que es 3, por eso nos quedó un tercio. Un tercio, coma 0. Ahora, si meten todo esto en la calculadora, igual les va a dar directamente el un tercio. Y así es como se determinan las intersecciones con los ejes, tanto el eje X como el eje Y. Son dos pequeñas formuletas que desde la fórmula general, que es de la forma mx más b, nos van a generar los dos valores m y b. Esos son casos como más analíticos, no es tanto de hacer ejercicios, pero son de analizar. Si ustedes ven esto y les dicen esa indicación, escriban el espacio en blanco los símbolos mayor, menor o igual, según corresponda, nosotros debemos ver bien la gráfica. Entonces, como ustedes pueden ver, la gráfica es una función decreciente. Al ser una función decreciente, significa que la pendiente o el valor de m va a ser menor que 0. Entonces, en otras palabras, cuando ustedes vean una gráfica, les pregunten por si el valor de la pendiente es positivo, negativo o igual a 0, ustedes vean la gráfica para ver si crece, decrece o es constante. Listo. Aquí no nos están preguntando cuál es el valor de m, o cuál es el valor de b, o cuál es el valor de menos b sobre m. No, nos están preguntando en qué posición o qué valor o qué signo, más bien, qué signo tendría el valor de m, el valor de b y el valor de menos b entre m. Ahora, el valor de b, resulta que b es la intersección con el eje y. Entonces, cuando ustedes vean esta gráfica, ustedes dicen, aquí está b. Y en este caso b está en la parte baja de la gráfica, por lo tanto es un valor negativo. ¿Qué pasa si el valor de b estuviese aquí arriba? Bueno, va a ser mayor que 0. ¿Y qué pasa si estuviera aquí? Va a ser igual que 0. ¿Qué pasa si la gráfica pasa por aquí? Va a ser igual a 0. ¿Y qué pasa si la gráfica pasa por aquí? Va a ser mayor que 0. No me interesa cuál número, porque son muchos números mayores que 0, pero lo que me interesa es la posición donde está colocado. Ahora, con el menos b sobre m, nos fijamos más bien en qué parte de la gráfica interseca el eje X. Entonces, menos b sobre m está aquí, y ese valor es negativo. Por lo tanto, en este caso, menor que 0. ¿Qué pasa si la gráfica pasara por aquí en el eje X? Bueno, va a ser igual que 0. ¿Y qué pasa si pasa por aquí? Va a ser mayor que 0. Y con eso, compañeros o estudiantes, tenemos o damos finalizada la explicación de lo que es la función lineal, y ya con eso se puede realizar los trabajos respectivos.